Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya regresamos. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno, también pues especialista en temas que tienen que ver con las situaciones que ocurren en la política. Él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, felicidades, feliz Día del Padre. Muy buenos días. Muchas gracias, mi querido Jaime. Igual, saludos a todos los papás que nos están escuchando esta mañana de domingo. Y vaya que los hay, hay muchísimos, mi querido Arturo. Y bueno, pues empezar esta mañana para platicar de lo que viene en torno al Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿qué viene para el INE? ¿Qué viene para estas propuestas que hay sobre modificaciones, reformas electorales? ¿Qué viene, Arturo? ¿Qué necesita? Porque esto se hace luego cuando hay un proceso electoral y los perdedores quieren hacer su reforma electoral, pero ahora los ganadores, los que se dicen que son los ganadores, quieren hacer una reforma electoral. Yo ya no entiendo nada. Mira, Jaime, creo que hay muchas cosas que comentar sobre esto. Mira, por lo pronto el INE tiene que organizar para el primer domingo de agosto la consulta popular y hay un debate ahí, ya lo hemos comentado, no hay claridad de que se tengan los recursos necesarios para hacerlo. Ya Lorenzo Córdoba y los consejeros electorales tendrán que ingeniárselas para ver cómo sale esa consulta. Y bueno, también se abriría, si así lo deciden los ciudadanos, una consulta para ver si el presidente debe quedarse o debe irse, la famosa revocación de mandato que tendrá que realizarse de acuerdo con la ley y la Constitución hacia los primeros 3 meses del año que entra. Pero bueno, esas son tareas que tiene que realizar el INE y que, bueno, está en el proceso de su trabajo y de preparación. La consulta para la revocación de mandato pues requiere de las firmas del 3% del padrón electoral y de ciudadanos. No la puede proponer el presidente, la tienen que proponer los ciudadanos y eso pues veremos si ocurre o no. Pero sobre todo lo que llama la atención es la propuesta del presidente de la República de realizar una reforma electoral. Bien lo dices, normalmente las reformas electorales surgen de la oposición y surgen como resultado de una serie de anomalías que se pudieron haber presentado en un proceso que es necesario corregir para el siguiente. Y bueno, yo creo que hemos platicado ya que uno de los más ganadores en esta elección fue justamente el INE. El INE y yo diría que también los institutos estatales electorales. Porque, bueno, la elección estuvo bien organizada, se hizo con un presupuesto muy recortado y sobre todo, que es lo más importante, todas las fuerzas políticas ganaron y todas las fuerzas políticas perdieron. No hubo un ganador al 100%. Si vamos a las gubernaturas, pues algunas las ganó Morena, la mayoría de ellas, y otras las ganó el PAN, y es muy lógico que esto implique pues una diferenciación importante. La Cámara de Diputados, Morena mantiene una mayoría importante junto a sus aliados, pero avanzó la oposición. Entonces, creo que si nos vamos a los resultados, no se podría decir que hay un sesgo o una parcialidad por parte de ninguna de las autoridades electorales, porque finalmente lo que hicieron fue, pues simple y sencillamente llamar a la población a votar, contar bien los votos y los resultados están sobre la mesa. ¿Qué es entonces lo que hay que modificar? No se entiende. Y el presidente de la República lanzó de alguna manera una lista de 3 temas que podrían estar en el fondo de una propuesta de reforma electoral, que por cierto la lanza hasta el 2023. Una de ellas tiene que ver con reducir el costo de las elecciones. A mí, en todo caso, me habría gustado que dijera la reducción del financiamiento público de los partidos, cosa que no dijo. Y no me extraña que no lo diga, porque, bueno, los dos aliados del Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pues sufrirían muchísimo si se reduce, como se ha avisado, el financiamiento público. Todos los partidos tendrían que reestructurarse en su funcionamiento y cosa que no estaría mal. Hay que ver cómo hacerlo y de qué manera hacerlo, pero eso no lo mencionó el presidente de la República. Tampoco mencionó, por ejemplo, el pendiente que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores de reglamentar el artículo 134 constitucional. O sea, todo lo que nos quejamos durante
la campaña de que el presidente violaba la Constitución por estar interviniendo. Bueno, en parte lo podía hacer porque no hay un reglamento claro que establezca las sanciones que eso ameritaría, y en consecuencia pues el presidente hizo lo que se le dio la gana, y ya dirá el Tribunal Electoral qué es lo que ocurre. Pero si hubiera un reglamento, que está pendiente de hacerlo por parte del Congreso de la Unión, me parece que sería conveniente avanzar. Otro tema que no se definió claramente es, por ejemplo, o no se mencionó, si vale la pena, después de todos los cambios tecnológicos y de comunicación que hemos tenido, mantener el esquema de los spots en radio y en televisión que se ha mantenido desde el 2007 hasta la fecha ya, o qué podría reformarse. En fin, hay muchas cosas perfectibles, pero el presidente se concentró en 3 asuntos: reducir el financiamiento para el INE, el costo de las elecciones, y eso es un tema importante, cambiar al Consejo General, y eso es lo que me llama mucho la atención, modificar para garantizar que los consejeros sean personas realmente honestas, dice el presidente de la República. Ajá. E independientes, ¿no? Independientes. A mí me llama la atención precisamente por lo que decíamos. ¿Qué hicieron los consejeros que merezcan su remoción? A mí me parece que justamente en el equilibrio que se logró en el Consejo General está muy claro la posibilidad de mantener una elección como la que tuvimos, con plena transparencia, sin sesgo alguno. Además, claro, hay un dato, ya hemos platicado, Jaime. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña terminan su periodo en el 23. O sea, 4 de 11 consejeros van a ser modificados en el 23 y van a ser nombrados los nuevos por la nueva Cámara de Diputados. Bueno, pues yo creo que más imparcialidad no se puede buscar, y sobre todo que justamente al menos Lorenzo y Ciro son 2 de los consejeros que tanto le molestó al presidente de la República su desempeño durante la campaña electoral, al grado de mencionarlos varias veces en la mañana. Varias. Además, oye, Arturo, ¿y lo que tiene que ver con plurinominales? Ese es el tema que me gustaría dedicar. He visto que lo anuncian como una... que reducirían los costos y muchas cosas que se van del lado económico y del lado de costos y de nuestras democracias, que es muy costosa y que es muy onerosa. Pero quienes saben de política, quienes saben de equilibrios, quienes saben de la importancia que tiene esta figura dentro de nuestro Congreso, señalan que esto sería un retroceso de muchos años. ¿Cómo argumentas eso, Arturo? Tienen razón. Mira, yo no discuto el tema del dinero, porque tener 200 diputados más o no hacen una mella importante en el presupuesto nacional. Ahí no está el problema. Lo que me parece que hay que centrar el análisis es en el sentido de tener diputados de representación proporcional. ¿Por qué están ahí? Están ahí porque de otra manera varios partidos políticos no tendrían representación alguna, porque no tienen capacidad de ganar triunfos de mayoría relativa, o ganarían muy pocos puntos de mayoría relativa, y sobre todo partidos de reciente creación tendrían mayor dificultades para hacerlo. Fíjate, si nos vamos a los números, el Partido del Trabajo, pues por sí mismo no ganó ningún diputado. El Partido Verde Ecologista de México pues, ganó un diputado de mayoría relativa. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Van a tener más diputados los 2 partidos por 2 efectos. Primero, el efecto de las coaliciones que los nombran, en donde evidentemente Morena en este caso fue líder, y porque existe la representación proporcional. En ese sentido, son partidos que tienen un peso importante porque representan un porcentaje importante de la votación, 3 y 5% cada uno, y otros partidos que representan más, como por ejemplo Movimiento Ciudadano, que independientemente del número de diputados que hayan ganado de mayoría, tendrán más diputados de representación proporcional, porque eso representa más la representación del país. Y ese es el sentido. De otra manera, se concentraría completamente el poder
en los partidos grandes, que era justamente lo que queríamos evitar a partir de las reformas desde 1977, cuando aparecieron los plurinominales. Fíjate que con la composición actual, si no hubiera diputados de representación proporcional, Morena simple y sencillamente ya tendría el 62% de la Cámara. Justamente no va a ser así porque la representación proporcional equilibra los pesos y contrapesos dentro del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, el sentido de tener la representación proporcional no es un capricho. Es simple y sencillamente lograr que todas las fuerzas estén bien representadas, que tengan una voz en el Congreso y al mismo tiempo que con esa voz se equilibren las fuerzas políticas en el interior. Y bueno, me parece que esa es una decisión que tomó México desde los 70s, que ha resultado en un equilibrio de poderes importante dentro de la Cámara de Diputados y después que se hizo en la Cámara de Senadores. Así que me parece que se trata de una propuesta que difícilmente prosperará. Yo sé que algunos partidos ya la han propuesto en el pasado, pero bueno, el político sería bastante negativo para el país. Como tú dices, Jaime, sería un gran retroceso, nos metería a un espacio de mayor concentración del poder, que me parece no es lo que le conviene a nuestra democracia en estos días, justamente cuando estamos batallando para que haya más voces, más contrapesos a la palabra presidencial. Y ahí estamos. Pues veremos qué es lo que sucede y cuáles son las decisiones que se toman. Arturo, te abrazo, te deseo un extraordinario domingo más en el Día del Padre. Pásala muy bien, cuídate mucho. Muchas gracias, Jaime, saludos a todo el auditorio. Hasta pronto, es Arturo Sánchez Gutiérrez, usted lo escucha todos los fines de semana de 8:15 a 8:27. La pausa, ya volvemos. Estás escuchando Fórmula Noticias. La pasión de la fiesta brava